señora presidenta. La verdad que hasta ahora aquí ha rondado en esta reunión la búsqueda de culpables y la reafirmación de que con este acuerdo, con el fondo y el anterior, comienzan los males argentinos. Y esto no es así, ni han comenzado los males argentinos con ese acuerdo del gobierno anterior, ni con este nuevo préstamo, ni se van a acabar tampoco. A mí me gusta, yo sé que los números son aburridos, pero no voy a hablar mucho de ellos, pero me gusta tomar series de años. A veces tomo serie de 70 años para demostrar la inconducta fiscal argentina en los últimos 70 años, que ha provocado pobreza, aumento de la pobreza, falta de crecimiento y achicamiento del país. Creo que es conciencia en Argentina, y tal vez eso se juegue en contra, que fuimos una gran potencia y hoy sufrimos la decadencia. Esa es la verdad. Y no encontramos el camino, como aquellas familias ricas que han perdido la fortuna, no encontramos el camino para reponerla. Y solamente nos lamentamos y vemos los culpables y no nos gusta discutir las soluciones, porque las soluciones no son fáciles. Y acá hablamos de la mala praxis del gobierno anterior de tomar el crédito. Bueno, si no se hubiera ido al fondo o el fondo no hubiera prestado el dinero, este riesgo de default de ahora hubiera sucedido en ese momento. Repito para que no me interrumpa, señor senador, si este riesgo de default ahora no hubiera existido esta línea de crédito, ya hubiera sucedido el default en el año cuando se tomó el primer empréstito en el 17. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y si tomo una serie más corta, que es lo que va de la democracia, que ya vamos a cumplir 40 años el año próximo, la deuda del doctor Alfonsín era 50.000 millones. Como decía un cómico, qué bien que estábamos cuando estábamos tan mal, porque la verdad que hoy nos parece una cifra irrisoria. Y fue creciendo con Menem a 84.000 millones, con De la Rúa 136.000 millones, con Kirchner en su primer gobierno 172 millones, el segundo gobierno kirchnerista 184.000 millones, el tercer gobierno kirchnerista 230.000 millones, Macri 312 y hoy con el cuarto gobierno kirchnerista 336.000 millones. O sea, ha ido creciendo la deuda. ¿Qué vimos en el tiempo? Crecimiento de la deuda, crecimiento de la inflación, la relación con el Producto Bruto pasó del 32 a 59 y 79 ahora, pobreza que anduvo entre el 37, 30 a más del 40, la inflación, esos son los números. Y Argentina tenemos el defecto de creer de que repitiendo el mismo modelo en 70 años de intervención del Estado, de ahogar la producción, de gastar más de lo que se tiene, vamos a salir a flote. Y eso no sucede. Por eso, más allá del pesimismo, que en ambas fuerzas políticas la gente más razonable haya acordado esta ley en diputados y hoy podamos repetir esas mayorías acá, es alentador en el sentido que Argentina es el camino que necesita en el futuro para que a través de acuerdos de largo plazo encontremos la solución. Le pido, señora presidenta, que pida silencio, por favor. Gracias. Silencio, por favor. Entonces, esa costumbre argentina de endeudarnos. A ver, hagamos cuenta que esto no es Argentina, sino somos los particulares. Pedimos crédito al banco, usamos la tarjeta, después nos enojamos con el banco, no queremos pagar, le echamos la culpa al banquero, al oficial de crédito y después vamos y apedreamos al banco. Eso generalmente la gente, salvo cuando en el 2000, después de la crisis del 2001, se congelaron los depósitos, que fue una actitud reprobable. Eso no sucede. La gente se la aguanta. Y a los argentinos no. Los argentinos gastamos más de lo que podemos, generamos un déficit. Yo coincido con el señor senador de San Luis de que no deberíamos endeudarnos, pero la deuda es la fiebre que aparece por la mayor infección
que el gasto descontrolado y un gasto por encima de nuestras posibilidades. Ahora, cuando decimos, que nadie quiere usar la palabra ajuste, ya en Argentina está mal, y yo también coincido que no deberíamos usarla, pero la verdad, llamémoslo de otra manera. Los países que salieron adelante en las últimas décadas, digo, no después de la guerra, como Portugal, Grecia, salieron con esfuerzo de toda la sociedad. Y yo sí aquí comparto que el esfuerzo debe ser en todas direcciones y aquellos que más tienen deben hacer el mayor aporte. Eso coincido absolutamente. Y no empezar con esa idea reaccionaria de que, bueno, el ajuste son los subsidios de los planes sociales o el ajuste es las leyes laborales. No, es al revés. Digamos, hay que empezar a cortar arriba. Aquellos grandes industrias que tienen protección, y entonces el hierro argentino es el más caro, el cemento argentino es el más caro, el vidrio para botella es el más caro. ¿Por qué? Porque están protegidos. Bueno, empecemos por los grandes protegidos y así hay que ir haciendo un esfuerzo en el futuro hasta llegar al esfuerzo que ya está haciendo la gente hoy con la inflación que tenemos, ya está haciendo un esfuerzo la gente con la falta de trabajo y ya lo está sufriendo. Entonces, esto es lo que deberían hacer los gobiernos y este gobierno tampoco lo hace, porque no ha mostrado una disciplina fiscal. Este gobierno se jactaron de decir que no había un plan económico. No sé cuál es el plan antiinflacionario que dice que va a anunciar el presidente 2 años después de estar en el gobierno. Y yo quiero decir por qué la situación es complicada, porque aunque tuviéramos la disciplina de no gastar más de lo que tenemos, el stock de deuda, los 340.000 millones, incluido lo del fondo, significa que todos los años hay vencimientos y hay renovaciones. Consulté 3 veces la cifra con los asesores porque me parece tan grande entre la deuda externa que se vence en los próximos años y la deuda interna que ha generado este gobierno en pesos, que le he dolarizado para que se entienda, que son cifras gigantes de renovación que va a tener que hacer el país en los próximos años. Los vencimientos de este año son de aquí a fin de año 66.000 millones. Renovar los bonos en pesos, renovar los bonos en dólares. El año próximo hay vencimiento por 79.000 millones. En el 24 al 27 más o menos un promedio de 80.000 millones. Entonces, esto quiero que quede claro porque tenemos que tomar conciencia, porque si de algo va a servir todos estos debates, no es para aumentar la confusión, sino para que tomemos conciencia de lo que debería ser un modelo razonable, pero que no está exento de dificultades, complicaciones y sacrificios. Si aún Argentina en los próximos años no gastara más, no tuviera déficit y acortáramos ese periodo que le dio el fondo hasta el 25, igual hay que amortizar deuda, igual hay que generar confianza para que los tenedores de bonos en pesos y en dólares renueven y renueven y renueven. Cuando se renueve y no se tiene excedente para pagar los intereses, se va acumulando. O sea que aún que no gastáramos más de lo que tenemos, la deuda va a seguir creciendo. Hasta que algún día tuviéramos superávit primario y secundario para amortizar deuda e irla bajando poquito a poquito. Esto es lo que deberíamos hacer. Pero hemos venido en 70 años pateando la pelota al gobierno que viene. Pateamos la pelota y bueno, la bola de nieve se hizo gigante. Y cada tanto estamos estrangulados y caemos al fondo, volvemos al fondo y es así. Esto es inconducta argentina de la dirigencia, no vamos a echar la culpa al pueblo, de la dirigencia que hemos venido gobernando los últimos 70 años. Y hay que decirlo, aunque nos duele, aunque tengamos afecto por muchos de esos gobiernos, pero hemos venido gastando a los ricos, más de lo que el cuero nos da. Entonces, la deuda interna, como dije, en pesos, igual se la va a dolarizar y es una cifra gigante. Argentina, este gobierno, por eso tenemos la deuda en pesos, que en dólares son 22.000 millones, de eso que le dije que se iba a tener que amortizar. El gobierno anterior la hizo crecer en 18.000 millones por año y este en 22.000 millones. Entonces, ¿qué sucede? Tuvimos en el 21 una cosecha récord. Ingresaron más de 13.000 millones
extra de la cosecha, más 4.000 millones que entraron de los derechos especiales de giro, que lo hemos utilizado. Yo no voy a inventar acá dónde se fugaron, dónde se fueron. No, se paga la enorme cantidad de deudas que hay, que obviamente en un lugar de desconfianza, si alguien tiene un título y ve que está toda disparada la economía y el gasto, le pagan un bono y va y compra dólares en la esquina. La famosa fuga, la famosa fuga. Yo creo que el déficit obviamente va a seguir creciendo si no hay una voluntad de achicarlo. La inflación, por ejemplo, siempre yo señalé acá el riesgo de que fuéramos en el camino de Venezuela. No, ya nos pasamos, nos pasamos. Nos pasamos, porque Venezuela, que tenía hiperinflación, la bajó al 3%, al 2 y pico en el mes de febrero. Dolarizaron la economía, cosa que yo no recomiendo, pero lograron contener semejante desastre que hicieron en el país. Están tratando de controlar la moneda. A nosotros nos fue la mano, no podemos bajar del 4% de la inflación. No podemos corregir la inflación. Cada vez el número es más alto. La última cifra, 4,7, es una barbaridad. Y ahora el presidente va a anunciar, creo mañana tal vez, una guerra. Yo la palabra guerra mejor no usarla en este tiempo, pero él usa la palabra guerra contra la inflación. Bueno, ¿y qué pasó este tiempo? ¿Contra qué era la guerra entonces? Era la guerra entre nosotros, la guerra de buscar culpables. ¿Qué guerra teníamos? Yo espero que realmente hagan algo serio para bajar la inflación. Y aquí voy a hablar de fuga para terminar sobre el tema fuga. En los últimos 15 años se fugaron, o como se dirá técnicamente, se crearon activos en divisa extranjera por 172.000 millones. 15 años, o sea, no es que Macri inventó la fuga de capitales, no. Los argentinos, al no tener moneda, hasta una maestra si puede comprar $200 si le permiten. Ese es el problema argentino. No tenemos moneda y la destrucción de la moneda hace que no confiemos en el ahorro. Y si además el Estado se endeuda en pesos, le saca más dinero todavía al sistema financiero, hay menos recursos en pesos para préstamo, para consumo, para inversión. El círculo vicioso. Y de allí que la fuga de capitales, que yo no me animo a acusar de criminales a los que acumulan activos en el extranjero, salvo obviamente que no sea declarado. Pero aquella persona que declaró, tiene en regla sus impuestos y no confía en la moneda de compra divisa, yo no lo juzgo ni lo considero un criminal. Por supuesto que hay gente acá que sí los considera criminales. El sistema capitalista es así. Es cruel, pero es el que hay. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear las condiciones para que la gente traiga capital. Porque cada vez que alguien trae un capital, después lo tenemos en el zoológico y lo cazamos. Lo cazamos porque ya hay gente que blanqueó hace unos años, confiados, y bueno, ya le pusimos un montón de impuestos a los que blanquearon. Impuestos a la riqueza, le aumentamos los impuestos al patrimonio, y bueno, es como cazar en el zoológico. Lo hacemos entrar al zoológico, después mandamos a la FI que los case dentro del zoológico. ¿Por qué? Por la falta de recursos. Y ahora hay un proyecto en diputados de volver a crear el impuesto a la riqueza por 10 años. Claro, sigamos cazando en el zoológico, pero nunca va a aparecer un animal nuevo acá, porque se van. El que puede se va, el que puede fuga, porque no hay confianza. La misión de los gobiernos es generar confianza para que vuelvan los recursos. No vamos a cambiar hasta que no cambiemos la forma. Por eso yo creo que debería entenderse bien la actitud de quienes no pertenecemos al oficialismo. Resolver el tema de la deuda es una política de Estado, no es un tema de buscar culpables. Así como cualquier vecino trata de cumplir, de pagar el alquiler, de pagar la cuota, de pagar la tarjeta. Un país no puede ser tramposo. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Un default? ¿Que vamos a denunciarlo al fondo? De denunciar el banco, tirarle piedra. Es infantil la conducta esa. Seamos serios, no generemos deuda, y como dice el senador por San Luis, achiquemos la deuda y no le vamos a deber nada a nadie. Y entonces, si tenemos un excedente de exportación
de 15.000, 20.000, lo gastaremos en las viviendas que propone el senador por Salta, lo gastaremos en los hospitales. Pero pedir plata prestada para gastarla no es negocio, no es negocio. La minería, por ejemplo, que la Argentina está, y aquí en Buenos Aires, y la burocracia centralista no sabe pues de minería. Entonces las pocas provincias mineras que tenemos, que son amigables con la minería, tienen proyectos por cobre, por ejemplo, para poder exportar 15.000 millones de dólares. Pero ¿quién va a traer un dólar? Va a tomar una deuda en dólar para invertir. Va a llegar aquí, va a traer los dólares, le van a dar 115 pesos, y cuando exporte el producto, que tengan que pagar el dólar de verdad afuera, no le van a dar los dólares. Entonces, podríamos exportar, Argentina como otros países vecinos, como Chile, como Perú, exportar lo mismo que exporta el agro en minería, si tomáramos conciencia. Pero tenemos tan trabada la economía, tan poco estímulo a la producción, tanta amenaza con la falta de divisa que hay, tantas amenazas de no poder exportar, restringir la producción de carne, ahora intentar castigar, si es que lo pueden hacer, a la cadena agroindustrial del aceite y de la harina. Entonces la gente va a decir, no, sigamos exportando grano, ¿para qué vamos a hacer aceite y harina si nos suben las retenciones? No estimulamos el valor agregado, no estimulamos el crecimiento, y ese es el error. Por eso le decía que lo nuestro es una tarea de responsabilidad. Y estos votos que esta ley obtiene son por responsabilidad. Y pienso que como oposición vamos a estar cada vez que haga falta, siempre que sean proyectos para mejorar la vida de la gente. No vamos a estar, ni estuvimos, para acompañar ideas descabelladas, castigar a los jubilados, por ejemplo, crear más impuestos, los impuestos que caen sobre los pobres, la clase media y los ricos. No vamos a acompañar. No vamos a acompañar proyectos para castigar a la justicia, para domesticar a los jueces y para avasallar a la Corte. No vamos a acompañarlo. No vamos a estar en ninguna de las ideas populistas. Como que no acordemos temas serios y sensatos que esta oposición lo va a acompañar. Por lo tanto, reafirmo mi voto afirmativo. Muchas gracias, señora presidenta.